Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a este acto de clausura de la 36ª edición de los cursos de especialización en Derecho que pues organiza la Universidad de Salamanca. En la mesa me acompañan, a mi derecha está el director de la Fundación General, don Óscar González Benito, y a su lado se encuentra el que luego dictará la conferencia de clausura, que es don Ángel Martín Pesis, director de la Organización de Estados Iberoamericanos en Colombia. Le doy la bienvenida ya de antemano por el esfuerzo que ha hecho, ¿no?, para venir a participar en esta actividad. Y a mi izquierda, probablemente, pues ya por lo menos al director le conocerán, porque me imagino que habrá estado acompañándoles prácticamente pues todos estos días. En el extremo está el director, como digo, de esta actividad, que es Eduardo Fabián Caparrós, y a mi lado se encuentra el vicedecano de la Facultad de Derecho, don Fernando Carbajo Cascón. Tiene la palabra, en primer lugar, en este acto, don Eduardo Fabián Caparrós, como coordinador de los cursos. Muchas gracias, señora secretaria general, y buenas tardes a todos los presentes aquí en la sala y en cualquier lugar del mundo donde nos vean a través de Internet. No quisiera malversar el poco tiempo que tengo, ni tampoco que las prisas hagan de mi breve intervención un atropello para todos ustedes, para todos vosotros. Por ello, me limitaré a pronunciar unos brevísimos, pero desde luego muy sentidos agradecimientos. El primero de todos ellos, y aquí está representada la institución por parte de la Secretaria General de la Universidad, la notaria mayor de esta institución, a las autoridades universitarias, por supuesto porque me permiten casi todos mis desmanes, de manera que vaya por delante ese agradecimiento. El segundo, quisiera seguir con los agradecimientos dentro de la institución. Quisiera agradecer a todos los servicios universitarios que de algún modo han participado en esta actividad, que han formado parte del equipo ampliado de esta actividad, de estos cursos, y quisiera citar al servicio de comedores y residencias, quisiera citar al servicio de publicaciones, al servicio de deportes, al servicio de bibliotecas y a otras tantas instancias, departamentos, unidades de la universidad que han colaborado de una forma absolutamente desinteresada con todos nosotros y que además, creo que es muy importante, han sabido mostrar todo lo bueno que tiene esta vieja casa de estudios. En especial, me atrevería a hacer una especial referencia a quien está haciendo posible que este acto se divulgue y se pueda ver en cualquier lugar del mundo, a USAL Televisión, que además ha hecho posible también la difusión de una buena serie de conferencias, una buena serie de actividades académicas celebradas en estos días y, desde luego, mi felicitación por el buen trabajo realizado. Por supuesto, quisiera felicitar y agradecer, y mucho, a toda la planta académica que tanto trabajo y tan buen trabajo ha hecho. Desde luego, sin ellos habría sido absolutamente imposible realizar estos cursos. Hay una amplísima representación del profesorado que ha impartido los diferentes módulos, cursos, que ha dirigido, que ha coordinado estos módulos. Lo han hecho, desde mi punto de vista, realmente bien, con gran sacrificio, a los que son de esta casa y a aquellos que han sido invitados por esa dirección y esa coordinación y han participado en los cursos. Yo quisiera destacar su capacidad de sacrificio. Yo, en este caso, no tanto como coordinador general, sino como coordinador de uno de ellos, de uno de los cursos. Los alumnos del programa que he coordinado saben que incluso hemos tenido a un profesor 2 horas dando clase con un cólico nefrítico, lo cual yo no he padecido ese mal, pero por lo que me cuentan es verdaderamente intenso. Por supuesto, quiero agradecer el buen trabajo realizado al excelente equipo de organización que ha llevado adelante estos cursos, porque todos ustedes, todos vosotros los conocéis, habéis estado en contacto permanente con ellos y sabéis bien de su profesionalidad, la que han desarrollado en la preparación, en el desarrollo y en este mismo momento para que este acto sea posible. Pero, evidentemente, el máximo agradecimiento, el agradecimiento más intenso, tiene que ir necesariamente para todos vosotros. Agradeceros la confianza que habéis depositado en esta institución,
Esta institución está encantada de que vengáis, os quiere tener aquí, está agradecida de que vengáis. Vuestra presencia hoy y todos estos días, sois la razón de ser de esta actividad y, sin lugar a duda, nuestro principal y más valioso activo. Sois importantísimos, sois nuestros embajadores. Espero que recordéis gratamente estas jornadas, estos cursos, esta experiencia y que además os quedéis con ganas de repetirla. Vienen de México, Chile, Argentina o Guatemala, son expertos en leyes y son alumnos de los cursos de especialización en Derecho de la Universidad de Salamanca. Durante 3 semanas estarán aquí para actualizar sus perfiles con la ayuda de profesionales de diferentes universidades españolas, incluida la de Salamanca. La Universidad de Salamanca es una de las universidades históricas y de las más reconocidas en Europa. Está entre las 4 grandes antiguas universidades europeas, junto a París, Oxford y Bolonia. Y creo que es el complemento perfecto con los enlaces con Latinoamérica. Me trae mi interés por aprender e innovar en métodos alternativos de resolución de controversias, que son el arbitraje y la mediación. La universidad provee el ambiente necesario para un curso de esta clase. Los cursos están muy bien organizados, el ambiente es extremadamente acogedor, cálido y el nivel es un nivel de excelencia. A lo largo de sus casi 8 siglos de historia, la Universidad de Salamanca ha mantenido la enseñanza del derecho como un elemento vertebrador de su actividad docente e investigadora. Aquí, en esta institución académica, se han formado miles de profesionales en este campo y lo siguen haciendo. Como ellos, muchos completan su formación con los cursos de especialización en Derecho. A mí me han servido muchísimo porque, bueno, desde la judicatura uno tiene que estar continuamente en actualización de sus conocimientos, pero no solo desde lo teórico, sino realmente en cómo aplicarlos. Y aquí viene lo interesante del curso que estoy realizando ahora en cuanto a medios alternativos de administrar justicia. Si bien yo ejerzo como juez, resulta muy interesante saber que hay otros medios que se le pueden estar ofreciendo al justiciable para que puedan solucionar sus conflictos, pero que inclusive lo estábamos discutiendo en las clases, como juez yo soy de aplicar las metodologías de los otros medios alternativos y me dan muy buenos resultados. Pues la primera vez que vine fue al curso de Derecho Notarial, que es a lo que yo me dedico en México, y pues obviamente me ayudó a llevar una cantidad de información muy valiosa que me ha ayudado a actualizarme en lo que se refiere al derecho notarial. Esta segunda vez lo vinculé a lo que es Derecho Constitucional, al doctorado que estoy realizando allá en México, y obviamente me está ayudando demasiado porque lo estoy vinculando en todos los aspectos. La Fundación General de la Universidad de Salamanca organiza estos cursos. En la edición de enero de 2015 participan más de 200 alumnos procedentes de una veintena de países de Iberoamérica. También hay españoles. Yo he sido la primera privilegiada, tal vez la segunda. Hubo un antecedente de un jefe de la unidad antilavado de activos que vino hace años y hemos abierto ahora un nuevo convenio con la Universidad de Salamanca que nos permitirá a los funcionarios de la Organización de los Estados Americanos participar de los cursos, beneficiarnos de algunas condiciones que ayudan sin duda, ¿no? El término, por ejemplo, de venir sin perder nuestro trabajo, que hay veces que es importante estar siempre actualizando conocimientos y más que nada en una ciudad que ofrece tanto, en una universidad, como decíamos, con tanta tradición jurídica y también por el escenario en el que nos encontramos de multiculturalidad y de trabajar con problemas que nos afectan a todos. La primera convocatoria de los actuales cursos de especialización en Derecho tuvo lugar en enero de 1995. Desde entonces, más de 10.000 profesionales han elegido esta actividad como complemento de su formación y muchos repiten la experiencia. Es muy positivo, es halagador comentar con los diferentes colegas
del curso, de la manera de cómo lo realizan ellos, cómo lo realizamos nosotros. Nos hemos sentado a tomar un café, a comentar los diferentes tipos de leyes que son buenos, que son malos, que, en fin, ver la evolución del derecho que hay. Estos profesionales dicen que los cursos no solo constituyen una oferta académica de prestigio, también son una buena ocasión para compartir experiencias con expertos de otros países. La actualización y la formación continua son necesarias y la interacción entre el sistema europeo y el sistema latinoamericano, en este caso el derecho, evidentemente es indispensable. Poder saber qué es lo que se está barajando a nivel dogmático en el contexto europeo es fundamental. No para una recepción ciega, sino para la debida comparación, para el debido análisis de las distintas instituciones, cómo van avanzando, cómo van modulándose, cómo van cambiando. Compartimos cosas en común y hay un tema que es que en la legislación y en la práctica sí que España nos aventaja mucho. Entonces, los conocimientos del curso pues me permiten integrar no solo España, sino a través de la convivencia con compañeros de otros países, de América Latina, e incluso de Portugal y de Brasil, aprender cómo funcionan estos métodos fuera. Hace 35 años, la de Salamanca fue la primera universidad española en impartir cursos como estos de especialización en Derecho. Más de 3 décadas ofreciendo formación de excelencia. Muy poco más que añadir. Muchísimas gracias a todos. A continuación tiene la palabra el vicedecano de la Facultad, don Fernando Carbajo. Muchas gracias, señora secretaria general. Buenas tardes a todos. Ante todo, un saludo y los mejores deseos de futuro de parte del señor decano, que se encuentra precisamente estos días en tierras americanas. Esta actividad, estos cursos de especialización de posgrado, son una prolongación de las actividades de posgrado que se realizan habitualmente en la Facultad de Derecho. Por lo tanto, yo quiero dar las gracias de toda la Fundación por todos estos años de apoyo a estas actividades, muy especialmente al profesorado de la Facultad, que coordina y que imparte las clases de los distintos cursos, así como a los ilustres invitados de otras universidades que nos acompañan durante estos días. Pero sobre todo, muchas gracias a ustedes por elegir, por confiar los estudios de Derecho de la Universidad de Salamanca. Facultad de Derecho, Universidad de Salamanca, que tradicionalmente viene siendo un puente, un enlace entre el derecho europeo, el derecho español y el derecho latinoamericano. Un enlace para la transmisión de conocimientos que queremos, pretendemos, que no sea solo en un sentido, sino que sea de doble sentido. Nosotros también aprendemos las peculiaridades de sus ordenamientos y sus inquietudes y lo positivo, lo negativo y las relaciones y diferencias que tiene con el ordenamiento español y el ordenamiento europeo. Nosotros también aprendemos y ustedes aprenden no solo el derecho europeo, sino que aprenden las peculiaridades de sus distintos ordenamientos, porque estos cursos actúan sobre todo como punto de encuentro de las distintas tradiciones jurídicas y de los especialistas en derecho, de las distintas especialidades en derecho de todos los países. Estamos a su disposición, tienen a su disposición nuestros programas de maestría, nuestros programas de doctorado, nuestros recursos bibliográficos, nuestro profesorado. Es un placer tenerlos aquí, esperemos que repitan, sea en nuevas ediciones de estos cursos o sea en esos programas que, insisto, ponemos a su disposición, o bien sea encontrándonos en sus países de origen, porque también es tradición de esta Facultad de Derecho que los profesores acudan a los países latinoamericanos a impartir cursos, a congresos, a seminarios y seguir trabajando en ese encuentro de ordenamientos, en ese encuentro de especialistas en Derecho. Nada más, muchas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias, profesor Carbajo. Intervendrá a continuación el profesor Óscar González Benito como director general de la Fundación de la Universidad. Muchas gracias, secretaria general, director regional de la OI en Colombia, vicedecano de la Facultad de Derecho, coordinador general de los cursos de especialización en Derecho, autoridades, profesores y alumnos. Los días pasan rápido y parece que era ayer cuando, junto con el señor rector, les dábamos la bienvenida a esta 8 veces centenaria universidad y les animábamos a aprovechar al máximo la experiencia académica y también a aprovechar al máximo toda la oferta cultural y turística que nuestra ciudad les ofrece. Espero que hayan aceptado ese consejo, seguro que sí, y que a lo largo de estas 3 semanas que ya han transcurrido en esta universidad y en esta ciudad, pues de alguna manera se lleven algo nuevo a sus lugares de origen. De hecho, me comentaban que más de uno además lleva un resfriado adicional a su país de origen. Bueno, podemos afirmar que esta edición ha sido de una gran intensidad académica, gracias a la cual han tenido ocasión de actualizar conocimientos y reflexionar sobre diversas temáticas de actualidad en el campo del derecho. También estas 3 semanas han servido para que conozcan a otros colegas, sean académicos o profesionales, y para intercambiar con ellos opiniones, experiencias e impresiones. Y seguramente han podido compaginar todas estas actividades al tiempo que conocían la ciudad de Salamanca y esperamos que también otros lugares de España o incluso de Europa. En líneas generales, confiamos que su participación en esta 36ª edición de los cursos de especialización en Derecho haya sido una experiencia gratificante. Yo espero que haya sido incluso una experiencia inolvidable y que hayamos sido capaces de cubrir sus expectativas. Nuestra intención siempre ha sido contribuir al objetivo que entendemos primordial en estos cursos, en los cuales, como se ha mencionado previamente, son ustedes los principales protagonistas. Nuestro objetivo es enriquecer y coordinar el desarrollo académico y profesional de la disciplina del derecho en el ámbito latinoamericano y también fortalecer la ya consolidada y reconocida trayectoria de la Universidad de Salamanca en este campo. Y probablemente el testimonio más claro de esta vocación de integración y coordinación de la comunidad latinoamericana sean ustedes mismos. En torno a 200 asistentes a estos cursos procedentes de 19 países distintos. Permítanme que los enumere una vez más: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Ustedes ya forman parte, y lo han escuchado en el vídeo que hemos proyectado, de esta gran familia de cerca de 10.000 estudiantes que ya han pasado por nuestras aulas en el marco de los cursos de especialización en Derecho. Y esta riqueza que supone la diversidad de orígenes, debemos añadir la diversidad de perfiles, de cualificaciones y de trayectorias profesionales que sin duda hacen de estos cursos el foro ideal para el intercambio de puntos de vista y para el conocimiento mutuo. Me complace destacar que además durante estos días hemos tenido ocasión de charlar con varios de ustedes, intercambiar impresiones y sobre todo recibir sugerencias y propuestas, bien para enriquecer estos cursos o para el desarrollo de nuevos proyectos, en algunos casos a través de acuerdos o convenios con las instituciones, universidades o organizaciones en general que muchos de ustedes representan. Es nuestro deseo que continúe siendo así y aunque clausuramos esta edición, este diálogo que hemos establecido
se prorrogue y sigamos manteniéndolo en el futuro. No les quepa la menor duda de que seguiremos dedicando todo nuestro esfuerzo a mejorar estos cursos de especialización y a mejorar todas aquellas iniciativas que contribuyan a ampliar redes de colaboración a nivel internacional y muy especialmente en los países latinoamericanos, puesto que este es un objetivo tradicional en la Universidad de Salamanca y prioritario en su fundación general. Permítanme que me sume a los agradecimientos previos y en particular quiero agradecer su dedicación e implicación a directores, coordinadores, claustro de profesores en general, ponentes, conferenciantes, todos ellos de gran prestigio y reconocimiento que nos permiten confeccionar los mejores programas. Y en este sentido quiero agradecer explícitamente al director regional en Colombia de la OEI, don Ángel Martín Pecis, por haber aceptado amablemente nuestra invitación a impartir una conferencia en este acto de clausura. Y muy especialmente quiero agradecer a todos ustedes, estudiantes, alumnos, asistentes a estos cursos, que han confiado en nosotros para formarse, para especializarse y para actualizar conocimientos. Para nosotros es muy grato ver caras nuevas en esta edición, pero también resulta muy gratificante comprobar que muchos de ustedes repiten experiencia. Y permítanos que hagamos un paréntesis en esta intervención precisamente para hacer algo que venimos haciendo en las últimas ediciones, que es reconocer explícitamente su fidelidad. Y por eso queremos hacer un reconocimiento expreso a la persona asistente a esta edición que ha participado en más ocasiones en estos cursos de especialización en Derecho, mediante la entrega de una placa de reconocimiento que entregará nuestra secretaria general. Se trata de doña Giselle Alves Bonatti, de Brasil. Buenas noches, para quien no me conoce, soy Giselle de Brasil y bueno, quería hablar 2 minutitos solo para decir que de mi relación de amor con este curso que ha empezado en 2011 cuando estaba en el máster de corrupción y Estado de Derecho, cuando Fabián Caparrós, profesor, me ha invitado para hacer el curso de corrupción y terrorismo. Y ahí entonces, en la primera edición que participé, me enamoré y desde entonces vuelvo siempre, 2011, 12, 14 y ahora. Y entonces, no solo por el profesorado que me ha gustado mucho, pero también por todos los amigos que hice acá. Entonces, agradezco también a todos los presentes y a los que no están presentes, pero hicieron parte también de esta trayectoria conmigo. Pues muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Giselle. Para concluir mi intervención, simplemente recordarles que la Universidad de Salamanca forma ya parte de sus currículums, de sus hojas de vida y sobre todo es parte de su formación y es parte de sus recuerdos. Por eso esperamos que lleguen con orgullo esta distinción y que allá donde desarrollen su actividad profesional pues se conviertan en nuestros mejores embajadores. Parafraseando a Cervantes,
es nuestro deseo que no solamente queden enhechizados de la ciudad de Salamanca, sino que también queden hechizados de la Universidad de Salamanca y vuelvan a visitarnos en futuras ocasiones. Serán siempre muy bienvenidos. Por mi parte, mi más sincero agradecimiento y mis mejores deseos en nombre de la Fundación General de la Universidad de Salamanca. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Óscar. Yo creo que me queda bastante poco que decir porque ya prácticamente se ha dicho todo, pero sí que como profesora y también como secretaria general, más como secretaria general, lógicamente, pues solo puedo manifestar mi satisfacción y el orgullo que siento pues, de asistir a estas actividades, ¿no? que la Facultad de Derecho son varias veces las que he podido asistir a clausurar o a inaugurar actividades que esta facultad organiza y la segunda que clausuro estos cursos de especialización. Y la verdad es que cada vez me sorprendo más porque además cada vez lo organizan mejor. Hoy nos han sorprendido con un vídeo, he visto caras de sorpresa entre algunos de los presentes, ¿no? Cuando se veían ahí proyectados y también nos han sorprendido pues, entregando una placa en un acto de clausura que no es muy habitual. Yo, por supuesto, quiero reconocer expresamente a los organizadores de esta actividad, al profesor Fabián Caparrós y a todos los que han participado como coordinadores y directores de los diferentes cursos que sé que se organizan y se imparten en esta actividad y, por supuesto, a la Facultad de Derecho. Creo, ya se ha dicho aquí, que la Facultad de Derecho de nuestra universidad pues, es líder en temas juristas, jurídicos y en todo lo que tiene que ver con las distintas especialidades del derecho y sabe proyectarlo y seguir esa línea y ese patrón fundamental que la universidad tiene entre sus objetivos estratégicos, que también se ha comentado, pues que es potenciar la internacionalización y, por supuesto, uno de nuestros lazos que más cuidamos y cultivamos son los lazos que tendemos hacia Iberoamérica. Por tanto, bueno, pues esta actividad es buena prueba de ello. Lógicamente, bueno, ellos apoyados por todos los servicios que prestan la ayuda y la atención por la Fundación General que cuida, yo creo que cuida mucho esta actividad. Hoy me sorprendía revisando la página web lo bonita que es la página web que anuncia estos cursos. Por tanto, yo creo que eso también influye y afecta a que cada año sea un éxito. Yo comentábamos al principio que mantener una actividad formativa durante 36 años seguidos, pues se justifica o se tiene que justificar necesariamente por su valía. Primero por la valía académica científica de sus contenidos, por los profesores que intervienen y que vienen, pues personas muy ilustres como nos acompaña el director de la OEI colombiana para hacer la conferencia de clausura, pero también se justifica pues porque hay mucho apoyo detrás, ¿no? Ya lo ha mencionado el profesor Fabián Caparrós al principio, que el apoyo, la acogida que se da, eso significa que las personas que vienen se sienten a gusto y contentas con nosotros y que, por tanto, pues hace que ellos difundan y algunos vuelvan, ¿no? Como hemos visto. Desde luego, el tercer elemento importante en esta actividad son las personas que cada año vienen. Esos casi 10.000 que el director de la Fundación comentaba ahora mismo, pues es un número muy relevante, que efectivamente yo sí considero que ya son Universidad de Salamanca y que desde luego son los mejores embajadores, también lo decía el profesor Fabián Caparrós en su intervención, los mejores embajadores que la Universidad de Salamanca puede buscar para seguir difundiendo lo que aquí hacemos y seguir atrayendo nuevas personas que puedan venir. Por tanto, bueno, pues manifiesto mi agradecimiento para todos, por supuesto para los que han venido y han hecho el esfuerzo de estar con nosotros. Espero que la estancia haya sido segura, que ha sido muy satisfactoria y que deseen volver a repetir ediciones 4 o 5 o las que sean necesarias, ¿no? Pido disculpas al profesor Ángel Martín porque no me puedo quedar a la conferencia y, bueno, pues aunque sea antes de la conferencia, en nombre del señor rector que inauguró esta actividad, yo declaro clausurada la 36ª edición de los cursos de especialización en Derecho. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias, Marisa, Secretaria General, por representar al rector en este acto. Continuamos dando paso a la conferencia de apertura. En primer lugar, cedo la palabra al profesor Eduardo Fabián Caparrós para hacer la introducción a la conferencia. Gracias, Óscar. Desde luego, para la institución y para la Fundación y para los cursos de especialización en Derecho es un verdadero orgullo contar hoy como conferenciante de clausura con don Ángel Martín Pecis. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con especialización en Ciencias Políticas. Ha realizado diversos estudios de Derecho y Filosofía y Letras en grado, en niveles de grado y posgrado. Desde el año 2005 es director de la Oficina Regional en Bogotá de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura en Colombia y, además, desde hace un año es director para Iberoamérica de su Instituto de Educación en Derechos Humanos. Quizá merezca una referencia especial la institución a cuyo cargo está en la sede de Bogotá. La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura es un organismo internacional de carácter gubernamental para la cooperación entre los países iberoamericanos en el campo de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura, en el contexto del desarrollo integral, la democracia y la integración regional. La sede de la OEI, de su Secretaría General, se encuentra en Madrid y cuenta con oficinas regionales en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. El señor Martín Pecis desde hace algunos meses comparte su experiencia diplomática como docente en la Universidad de Santo Tomás en las áreas de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Teoría Política. Y esta tarde, como cierre académico, esta es una actividad académica y yo creo que es bueno que termine así, sin perjuicio de las actividades de carácter lúdico que luego podamos tener, pero es bueno que oficialmente estos cursos terminen con una intervención de corte académico. Él va a abordar un tema que conoce muy bien y de cerca, como es todo el horizonte, el universo de la justicia transicional en el conflicto armado en Colombia. Muy buenas tardes, noches a todas y a todos. Quiero comenzar agradeciendo al señor rector, a la Universidad de Salamanca, la invitación, a todo su equipo, a todos los miembros de la mesa. Óscar, un agradecimiento especial a la Fundación. Tener este público también para mí, como director iberoamericano del Organismo Internacional en Colombia y del Instituto de Derechos Humanos, pues es también un placer. Tenemos aquí representantes de todos los países y, por lo tanto, para mí es muy grato poder compartir con ustedes esta, no diría conferencia, sino estas ideas que vamos a compartir de un tema muy complejo, desde un punto de vista también internacional, desde el organismo internacional, no solamente desde el punto de vista colombiano, sino de la comunidad internacional que viene acompañando al Gobierno en este proceso de paz después de 50 años de conflicto. Creo que también hay estudiantes y participantes de los cursos de Colombia y, por lo tanto, pueden compartir conmigo estas ideas. Yo quisiera comenzar diciendo que el proceso de paz de Colombia es complejísimo. Y además vamos a dar estas ideas o esta conferencia todavía en proceso de negociación. Por lo tanto, yo lo que les voy a hacer es una radiografía de lo que ha sido el conflicto y el proceso y cómo la justicia transicional puede ayudar a cerrar 50 años de violencia de una forma sostenida y dilatada en el tiempo. Porque muchas veces los países, cuando tienen situaciones distintas a lo cotidiano, como son salir de unas guerras o salir de unos conflictos, tienen distintas maneras de terminarlos. Podríamos hablar de cómo se terminó nuestra guerra civil española, entonces cómo se acordó llegar a la transición y hacer la época democrática de transición con unos pactos de Estado,
Pero, lógicamente, yo les voy a contar cómo lo está planteando el Gobierno de Colombia, el Gobierno Santos, cómo lo están llevando a la negociación y también cómo lo quieren refrendar, ¿no? Y también la posición de por qué hay personas, yo no diría que son enemigos de la paz, yo creo que entienden la paz quizás de otra manera, o lo que no se debe hacer es politizar un proceso de paz tan importante para los colombianos que han sufrido tanto. Por lo tanto, yo quería comenzar diciéndoles esto, diciéndoles también que la justicia transicional no es un tema solo jurídico. La justicia transicional es un instrumento que tienen los gobiernos, los estados y las sociedades para intentar incluir todos los temas de acuerdos jurídicos, políticos, económicos, sociales, para dar una solidez a esos acuerdos de paz que se firmen o que se van a firmar, ojalá sea así. Yo quiero darles unos pequeños datos, porque yo creo que cuando ya nos metemos en el proceso de paz nos olvidamos qué ha generado el conflicto armado en Colombia. Que ha generado el conflicto armado en Colombia desde hace 50 años. Entonces uno se pregunta cómo los colombianos, siendo un país maravilloso, con un capital humano maravilloso, se siguen matando todavía. ¿Cómo es posible eso? Entonces, y además con las consecuencias que ha traído el conflicto armado a nivel humano. Yo voy a ir pasando. Vamos a ver. Voy a darle un poquito los contenidos que voy a compartir con ustedes. Un contexto del conflicto, unas estadísticas del conflicto, qué impacto ha tenido en la economía nacional. Es decir, Colombia no puede ser a nivel económico y productivo y de desarrollo lo que puede lograr a ser porque el conflicto armado se lo está impidiendo. Y recordemos que Colombia es uno de los países más desiguales no solamente del continente, sino del mundo. Lo que se está negociando en La Habana, los mecanismos de justicia transicional que ya están en marcha. Antes de ayer, llegado al acuerdo de paz, el gobierno colombiano se ha adelantado y unas conclusiones, lógicamente, relativas porque el conflicto, la negociación no ha terminado. Decir que el conflicto empieza desde hace 50 años, que es un tema de violencia partidista, de partidos, pero también de exclusión. Es decir, cuando las guerrillas se echan al monte, mucha parte de la población colombiana está excluida, no participa en la sociedad democrática colombiana, son los partidos tradicionales quienes controlan el poder económico, social, y por lo tanto las guerrillas inician su proceso guerrillero. Hay unas diferencias sociales muy claras, hay unos intereses de élite, de exclusión y de falta de opciones democráticas en el país, y por lo tanto crea un contexto muy complicado. Además, internacionalmente estaban los movimientos de la extrema izquierda que favorecían el alzamiento de las guerrillas en ese momento. Empieza a haber unos impactos de la guerra sobre la población civil. Miles de personas empiezan a sufrir sistemáticamente acciones de violencia y se produce un tema muy doloroso para la sociedad colombiana como es el desplazamiento. Vamos a seguir. En estos momentos son cifras del gobierno. Hay más de 7 millones de víctimas en Colombia. Hechos victimizantes, hay recogidos 8 millones, yo estoy convencido que hay muchísimos más, porque las víctimas hay directas e indirectas. Hay muchas víctimas que todavía no denuncian, que no se registran. Yo quiero repasar con ustedes el recorrido del conflicto, cómo han sido los años más duros contra la población civil de violencia. Fíjense, tenemos datos desde 1985 y es curioso que el momento cumbre de violencia en el conflicto colombiano es cuando se acaba de negociar el intento de firma de paz del Caguán. Si ustedes envían la estadística, el año 2000, 1999, 2000, 2001, 98 son los años de más violencia y de más impacto del conflicto armado sobre la población.
hemos desagregado el impacto del conflicto sobre hechos concretos y vemos abandono de tierras, actos terroristas, amenazas, delitos contra la libertad y la integridad sexual, desaparición forzada, desplazamiento, homicidios relacionados con el conflicto, minas antipersona, pérdidas de propiedades de bienes, secuestros, torturas, vinculación de los niños a la guerra. Entonces, hemos puesto algunos de los hechos que el conflicto armado ha traído en los últimos años a Colombia y que ha sufrido fundamentalmente la población rural en Colombia, la población campesina, población originaria indígenas y población afrodescendiente en todo lo que es el Pacífico colombiano. Pero además de los impactos que tiene a nivel humano el conflicto armado en Colombia, volvemos a una de las causas que lo motivó, que fue la desigualdad y la exclusión. Y el conflicto, y eso es un mensaje también para las guerrillas, en lugar de mejorar las condiciones de la ciudadanía, de los ciudadanos colombianos, lo que ha hecho es acentuar la inequidad y la desigualdad, porque el conflicto ha tenido un impacto tremendo en el sistema productivo y en la economía. Nosotros trabajamos desde el organismo internacional muchos proyectos en territorio, la universidad también me ha acompañado, algunos de los departamentos más desiguales y más pobres, donde han tenido más impacto. Yo no lo diría tampoco, como lo dicen algunos cooperantes de otros países, la Colombia profunda, ese término no me gusta nada, diríamos la Colombia que ha tenido más impacto del conflicto, más desigual, donde realmente el sistema productivo es nada. Son corredores de narcotráfico, son corredores de minería ilegal, pero no hay una estructura, no hay una planeación económica que pueda desarrollar con dignidad el sistema económico para que las personas, los colombianos de esos departamentos, puedan tener una vida digna en un Estado democrático. Dentro de los impactos de la economía nacional, el tema de infraestructuras es algo realmente importante. Es decir, tenemos barrios en Bogotá, en Cali, en Barranquilla o en Medellín, europeos, y zonas totalmente sin infraestructura básica, lo que es lo básico, que un niño pueda tener luz o pueda tener un baño, no lo tenemos. Y por lo tanto, esa inequidad se produce también por el impacto de la guerra y del conflicto. Muy importante el tema de la extorsión. En determinados lugares, les pongo el ejemplo del organismo internacional. Trabajamos con la ministra de Educación rehabilitando las escuelas inundadas de la ola invernal de 2010-2011. Y los contratistas que habían sido contratados lícitamente, públicamente, llegaban a determinados departamentos y venían las extorsiones y las vacunas. Es decir, una sociedad enferma, dominada por la ilegalidad y donde, lógicamente, no debemos de facilitar esas extorsiones. Lógicamente, eso lleva a un peligro para los contratistas, para las personas que puedan estar transportando materiales para las escuelas, pero es lo que todavía sigue ocurriendo en Colombia dentro de un conflicto armado que no se ha parado y que lógicamente pensamos que con el proceso de paz todos estos grupos ilegales no se van a esconder detrás de las marcas de las guerrillas. Además de todo lo que estábamos comentando, el Estado colombiano, el gobierno colombiano, los ciudadanos le piden seguridad a su gobierno, le piden que el ejército se arme, cuando la lucha y la revolución no tendría que ser contra otros colombianos, sino que tendría que ser contra la desigualdad y la pobreza. Ahí hay un planteamiento erróneo conceptual. La lucha no es contra mi hermano colombiano, la lucha es contra la desigualdad, la no participación, la exclusión. Lógicamente el Estado, si tiene dinero para aviones, para bombas, para el ejército, lo reduce para educación, lo reduce para sanidad, lo reduce para sistemas productivos, es decir, lo reduce para crear un Estado social de derecho que soporte el sistema democrático. Y lógicamente el Ministerio de Defensa es el ministerio con más presupuesto que ha tenido en los últimos años Colombia.
Lógicamente, cuando uno tiene 15, 20, 30.000 guerrilleros distribuidos por distintas zonas del país, ¿quién produce? Cuando hay 6 millones de desplazados, ¿quién produce? ¿Cómo produces? Porque además esos defensores de los derechos humanos de los campesinos desplazados son muchas veces dados de baja. Por lo tanto, el proceso de paz tiene que parar esto. El gobierno tiene claro, los colombianos tienen claro que hay que llegar a un proceso de paz. La inadecuada asignación de recursos lo hemos ya avanzado. Sí que aquí me gustaría también señalar una estructura política compleja, muy clientelista a nivel territorial, donde determinadas élites locales controlan los sistemas y los recursos, donde realmente pues, no hay una democratización tampoco de los recursos productivos y económicos. Vamos a comentar los 5 puntos que hay en La Habana. Muchos de estos puntos fueron causa para las guerrillas para legitimarse ellos antes de la llegada del narcotráfico. Y un tema es claramente el tema de la tierra. El tema de la tierra, donde la desigualdad, no ha habido una reforma agraria todavía en Colombia, donde tenemos la posesión de muchos campesinos trabajando sus tierras sin titulación, donde muchos grupos ilegales vienen y les es fácil sacarlos porque no tienen ni cómo demostrar que eso es suyo. El acceso en unas condiciones dignas a la tierra y a la productividad. Precisamente me comentaba al director de la Fundación el acuerdo a nivel educativo que ha llegado el organismo internacional con el ministro de Agricultura. Tenemos que hacer que los campesinos produzcan y que sean sus tierras y que puedan comercializar sus productos en un mercado democrático, con unos apoyos del gobierno. Porque además esa restitución de tierras con los desplazamientos tiene que venir acompañada con un sistema productivo que funcione en el campo. Que realmente uno vuelva a su tierra, la legalicen, la titularicen, pero además con su tierra esa familia de campesinos coma y no tenga que salir de nuevo por violencia. Esté garantizada su seguridad y su productividad. Lógicamente, el enfoque territorial va a ser importante. Las infraestructuras, al haber habido tan poca inversión en lo local en Colombia, sacar al mercado un producto agrícola es mucho más costoso que en otros países de la región. No hay infraestructuras, se está haciendo un esfuerzo ahora en carreteras. El tema de desarrollo social en muchas partes del país está en crisis. Les voy a poner un ejemplo que tiene mi oficina. Estamos trabajando con el gobierno el poner luz eléctrica en las 4.500 escuelas que no tienen luz eléctrica ni agua potable. Entonces, son casi 300.000 niños que son los mismos, campesinado pobre, indígenas, afros. Entonces, a nivel de salud están también esas falencias grandes a nivel territorial, donde no hay acceso al derecho a la salud de la misma manera en Bogotá, en un barrio acomodado, que en una zona rural pobre y desigual. Por lo tanto, yo creo que el gobierno acertadamente en ese posconflicto que está visionando hacer un esfuerzo grande en el campo. Yo creo que más de 1/3 de los recursos que puedan llegar al posconflicto van a ir al campo, a ponerlo en marcha, a darle seguridad al campo, a darle salud, a darle educación, a darle los derechos que cualquier ciudadano de nuestros sistemas democráticos exigimos a nuestros gobiernos. Un segundo tema, no fácil, es la participación política. Uno se pregunta, bueno, si yo soy colombiano, ¿cómo le doy participación política a estos que llevan 50 años matando? No es fácil, no es fácil. Y lógicamente Colombia tiene también unos acuerdos internacionales. Tiene unos acuerdos internacionales que debe de cumplir. La justicia transicional va a ser un acuerdo, va a haber una normativa especial para una situación especial, pero eso no quiere decir que haya impunidad. No la va a haber. De alguna manera van a tener que haber algunas condenas.
Las personas que han cometido crímenes de lesa humanidad no pueden llegar directamente con billete al Congreso o no pueden llegar a la sociedad colombiana sin tener determinadas penas. Esa es la gran batalla política que hay ahora. El tema de la participación política y el tema de las penas de los guerrilleros. Sin embargo, en esa justicia transicional, en esos acuerdos generales que los colombianos refrendarán, tienen que llegar a un punto de acuerdo. Tiene que haber un punto intermedio. Seguramente los responsables de los grandes crímenes de lesa humanidad tienen que pagar penas, tienen que no participar directamente en política. Pero quizás otras personas de los mandos más bajos sí, no sé, esos serán los colombianos, es lo que se está negociando ahora. Pero lo que tiene claro el gobierno colombiano, cumpliendo la normativa internacional, y el Tribunal Constitucional colombiano, es que pena tiene que haber, porque si no entraría a la Corte Penal Internacional, y de alguna manera la participación política podría haberla, pero para los directamente no involucrados como responsables de grandes crímenes de lesa humanidad. Yo creo también que hay dos líneas muy importantes para Colombia. Colombia, el proceso de paz le puede suponer una gran oportunidad de cambiar muchas cosas. Y entre ellas tiene que ser, aparte de buscar una igualdad y buscar mejorar la desigualdad, es mejorar la calidad de su democracia, la calidad de la participación democrática de los grupos que han estado excluidos y que todavía siguen excluidos. Y que todavía siguen siendo excluidos. Porque paradójicamente muchos indígenas, afrodescendientes o campesinos siguen sin participar en la sociedad colombiana, pero están hartos de recibir el impacto de la guerra. Es una paradoja. Están hartos porque encima no participan y encima les cae el conflicto armado. Entonces es una gran oportunidad para que los colombianos puedan crear una mejor democracia con mayor calidad. Y lógicamente una democracia pasa por un control social, una buena administración pública y una participación de todos. Bueno, aquí hay un tercer tema que están negociando, que es el fin del conflicto. ¿Cuándo entregan las armas? ¿Cuándo hay un cese al fuego? ¿Cómo se va a producir la reincorporación de 15 o 20.000 guerrilleros? Aquí puede ser importante la formación de las universidades colombianas, internacionales, iberoamericanas. ¿Qué va a pasar con esa reincorporación a la sociedad civil? Yo les quiero comentar también una cosa que me parece muy importante. Muchos de los guerrilleros han sido víctimas, porque han sido reclutados muchas veces con 14, 13, 12, 15 años. Es decir, se han convertido en guerrilleros sin quererlos, y si no se convertían en guerrilleros acababan con sus familias. Son las primeras víctimas, muchos de ellos son víctimas. ¿Cómo los volvemos a llevar a la sociedad? ¿Cómo se van a formar? ¿Quién los va a recibir? ¿De qué van a vivir? Y aquí hay un tema también bien importante con el tema del fin del conflicto, que es qué normativa y condena se les va a dar no solamente a ellos, sino también a los militares y a las fuerzas de seguridad que han defendido el Estado colombiano. Que muchos de ellos están presos y están imputados, porque han cometido dentro del conflicto armado también, o se les ha acusado de delitos de vulneración de derechos humanos. Cuarto tema, el tema de las drogas ilícitas, que aquí yo comenzaría diciendo que el tema de las drogas ha sido importantísimo para deslegitimar a las guerrillas. Las guerrillas colombianas en estos momentos son narcoguerrilleros. Se financian fundamentalmente de las drogas. Por lo tanto, han perdido muchísima legitimidad en su discurso político. ¿Qué va a pasar con todos los cultivos, con ese territorio que controlan para el cultivo de la droga? ¿Qué es lo que hablábamos también antes de entrar a la conferencia? ¿Qué cultivos se van a poner? ¿Cómo se van a devolver esas tierras que fueron usurpadas
a campesinos o a propietarios. ¿Cómo se va a controlar el tema de la comercialización? ¿Y cómo se va a controlar que de las guerrillas no pasen a las bandas narcotraficantes? Pues estamos hablando de que se acabe la marca FARC, la marca ELN, pero todos los guerrilleros no se van a desmovilizar. Los que están controlando los grandes corredores de droga que manejan millones de dólares no se van a desmovilizar. Van a quedar como delincuencia de narcotráfico. Un tema que me parece muy importante es el tema de las víctimas. Yo creo que habría que destacar aquí en la Universidad de Salamanca que el gobierno colombiano ha partido la negociación del proceso de paz desde las víctimas. Lo más importante son las víctimas. Esos 7 millones de víctimas que ha tenido el conflicto directo que están registradas. Indirectamente yo creo que hay 15, 20 millones de colombianos que les ha tocado el conflicto armado. Y ahí yo creo que va a haber un trabajo muy importante en verdad. Es decir, yo que soy víctima, me han matado al papá, quiero saber qué pasó. Que es un tema, si me permites, Óscar, como director del Instituto de Derechos Humanos Iberoamericano, que todavía no sabemos en España. Yo tuve 2 abuelos, uno luchó en el bando franquista, otro en el republicano. Y de ambos bandos, muchos no sabemos dónde están enterrados. Entonces, fíjense la complejidad. Una España democrática, con una transición ejemplar, pero el tema de verdad en la guerra civil no lo hemos tocado. Los colombianos lo están poniendo sobre la mesa. ¿Usted a cuántos mató en una entrada en un pueblo con una masacre? ¿A cuántos mató? ¿Cómo los mató? ¿Dónde los enterró? Y hay que tener valor para hacer eso. Y los colombianos lo están haciendo. Lo están poniendo sobre la mesa. Y no es fácil. Y no es fácil, porque uno cómo se reconcilia si no sabe lo que ha pasado, si no le cuentan. ¿Cómo reconcilias? Que alguien me diga cómo se reconcilia si no sé lo que pasó. Si usted me mató a mí, a toda mi familia, no me lo ha dicho. Lo están poniendo sobre la mesa. Y han creado los centros de memoria de Bogotá, nacional. Se va a crear la Comisión de la Verdad. Están poniendo a nivel de penas que pasa necesariamente porque cuente la verdad. Les voy a deletrear un poquito los mecanismos de justicia transaccional que a nivel normativo ya han aprobado. La ley 1424 de 2010 para el tema de verdad, la ley de víctimas y restitución de tierras. La restitución de tierras la plantea el gobierno colombiano como una reparación a las víctimas. Hay una unidad específica para la atención y reparación integral de las víctimas. Administrativamente se ha construido departamentos administrativos que atiendan la restitución de tierras y a las víctimas, los centros de memoria, un marco jurídico para la paz que soporte una justicia transicional, la ley de justicia y paz. En el Ministerio de Justicia se ha creado la Dirección de Justicia Transicional y todo esto tiene que pasar por el plan de desarrollo. Es decir, el acuerdo de paz, el posconflicto, tiene que venir por el plan de desarrollo que fortalezca un Estado social de derecho en una democracia en paz en Colombia. El tema de verdad y memoria, lo hemos hablado ahora, no me voy a extender. La ley de víctimas y restitución de tierras, donde los objetivos es la ayuda humanitaria, una atención, una asistencia y una reparación a las víctimas, dándoles herramientas concretas, no solamente económicas, sino morales y sociales. Hay unas medidas judiciales, administrativas, económicas y sociales que se articulan para el individuo y las colectividades. El derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas está en el centro del proceso. Y está la creación de la estructura de organización para cumplir los objetivos anteriores.
Yo aquí también les quiero comentar una cosa como organismo internacional. Uno se pregunta, bueno, si tenemos un Estado débil, que en muchos departamentos no llega con fuerza, ¿cómo atiendes a 7 millones de víctimas? ¿Cómo va a ser esa atención? Fíjense por eso la complejidad que tiene el gobierno colombiano y los colombianos para que esto sea un acuerdo de paz sólido. Porque estamos hablando que finalmente el que va a reparar, el que va a atender, el que va a soportar es el Estado. Y es un Estado completamente en construcción. Existe la unidad para las víctimas, que hemos hablado ya un poco de las funciones. Hay una unidad administrativa en el Ministerio de Agricultura. Volvemos otra vez al tema rural, a la concentración de la violencia del conflicto, a la falta de democracia y de desarrollo en la zona rural colombiana. Y realmente, si se llega por parte del Estado colombiano a implementar la paz y la reconciliación, la productividad y una mayor democracia igualitaria en el campo, van a tener muchísimas posibilidades que el acuerdo de paz que se pueda firmar se mantenga en el tiempo. Lógicamente ahí van a ser muy importantes no solamente los colombianos, van a ser importante la ayuda internacional. Yo el otro día estuve en un foro con el director de la USAID, que no me gustó nada, yo se lo dije. Es que las empresas, tenemos que mirar cómo las empresas sacamos rentabilidad de la Colombia profunda. ¿Eso a qué me suena a mí? Rentabilidad de la Colombia profunda, dicho por el director de cooperación de Estados Unidos. No tiene sentido. No tiene sentido. Por lo tanto, yo creo que ahí el gobierno colombiano deberá de articular dentro de su plan de desarrollo y de sus acuerdos internacionales estos acuerdos para el campo, para los más pobres de Colombia. Pero son los más pobres de Colombia. El tema de los centros de memoria, importantísimo. Se quiere meter también la cátedra de la paz en los colegios, recordar lo que ha ocurrido con los niños, con los jóvenes. Creo que la universidad tiene un rol muy importante. Yo soy docente de una universidad en Colombia. Creo que podría hacer todavía mucho más la universidad colombiana, pero están, lógicamente, con unos fines y una labor muy importante, sobre todo con el trabajo de los jóvenes. Se va a construir un museo de memoria para dignificar a las víctimas y hacer un respeto y una cultura de los derechos humanos. Vamos al acto de justicia transicional. Digamos que son los mecanismos extrajudiciales para resolver esto. Es decir, es que cuando les voy a comentar, cuando hay críticos del profesor Páez, dicen, ha cometido vulneración de derechos humanos. ¿Y por qué no le caen 40 años de cárcel? En un proceso de paz, de negociación, tú no puedes aplicar la normativa que de diario tú utilizas para cualquier tipo de delito. Eso es un pacto nacional para cerrar 50 años de violencia. Eso no quiere decir que haya impunidad. No la va a haber, ni la va a haber porque no le va a permitir la Corte Penal Internacional ni el Tribunal Constitucional. Pero yo creo que tenemos que tener conciencia de que tú no puedes aplicar en un acuerdo de paz la normativa, ustedes son abogados, la normativa del día a día. Es un pacto también político, social, económico, integral para poner paz en el país. Y esa es la batalla política. Esa es la batalla. ¿Qué normativa aplicamos y qué participación política les damos? Lógicamente, aquí está el tema de la justicia penal, con unos objetivos claros de cómo hacemos frente a los crímenes de los grupos armados, desmovilizados. Se les juzgará individualmente, se les juzgará en grupo como banda. ¿Cómo vamos a garantizar las penas, pero a la vez la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas? ¿Cómo se va a comportar, yo les diría también más,
el sistema de justicia colombiano? ¿Está capacitado el sistema de justicia colombiano para responder a un proceso de paz? El Ministerio de Justicia, la función que va a tener. Y yo les diría también un tema bien importante. Yo acompañé hace 2 meses al ministro de Justicia actual, al doctor Yesid, a Tolima, uno de los feudos de donde nació la guerrilla. La acompañé para visitar las casas de justicia. Les puedo decir que no hay institucionalidad, que están haciendo grandes esfuerzos, que todavía hay delitos pequeños que controla el guerrillero. Entonces es un reto muy grande que el Estado colombiano tiene que hacer a la vez. Por un lado tiene que sentarse a negociar, por otro lado tiene que fortalecer la administración, por otro lado tiene que mejorar el sistema productivo y la igualdad, por otro lado tiene que buscar las relaciones geopolíticas para el apoyo al proceso de paz, por otro lado se enfrenta políticamente a los que no están de acuerdo con la paz. Fíjense lo complejo que es y el respeto que nosotros tenemos que tener ante este gran esfuerzo que está haciendo el gobierno colombiano y los colombianos. Bueno, yo querría, porque insisto, lógicamente mi labor en Colombia es trabajar el tema social, trabajamos donde nos necesitan, y yo creo que es fundamental. Si el plan de desarrollo 2014, 2018, 2020, 2025 no funciona, el proceso de paz de otra forma fracasará. Quizás nos echen al monte de nuevo, pero habrá inestabilidad social, habrá milicias urbanas. O sea, yo creo que es fundamental que el plan de desarrollo funcione. Y yo creo que lo tiene claro el Gobierno nacional. Están enfocándolo con 4 enfoques básicos. Un enfoque de derechos. Es decir, yo creo que los ciudadanos colombianos tienen que entender, y eso también lo hablamos mucho con las universidades españolas, que la educación es un derecho, que no solo es un negocio, que la educación, que no puede haber 2 y 3 sistemas educativos en Colombia, que no puede haber un sistema educativo para los pobres, otros para los medianos y otros para los ricos, que todos los colombianos capaces, que tengan capacidad intelectual para estudiar una carrera de Derecho, se tienen que juntar en la misma aula, no si su papá tiene dinero o no tiene dinero. Porque si no pasa eso, lo que se hace es reproducir la desigualdad, el status quo desigualitario. El pobre nunca llega a las buenas universidades. Yo estoy convencido que los profesores de Derecho en la Universidad de Salamanca, en sus aulas tienen a hijos de ricos salmantinos, a hijos de pobres salmantinos. Pues si tiene competencia, ¿por qué no? Porque cuando en todos nuestros países, la movilidad social, la clase media, se fortalece con esos estudios. Yo, como director del organismo internacional, cuando necesito un experto en educación, no le pregunto si su papá es rico o no rico. Le pregunto qué has estudiado, qué formación tienes, qué experiencia tienes. No le pregunto de qué clase social viene. Se está tomando medidas. Acaba la ministra de Educación aprobar 10.000 becas para que los pobres estudien en las mejores universidades, en los Andes, en la Javeriana, en el Rosario, en el Externado. Y hay un shock en la universidad, hay un shock. ¿Y ahora cómo atiendo yo a estos pobres? ¿Me desertarán? Increíble, hay un shock en la Universidad Colombiana ahora. ¿Me desertarán? ¿Estarán capacitados? ¿Cómo que me estarán capacitados? Tú dale la oportunidad, vas a ver cómo están capacitados. Pero dale la oportunidad. Se está haciendo. Han empezado con las primeras 10.000 becas. Obligación del estudiante que apruebe. Se están armando los proyectos de acompañamiento porque un muchacho de Chocó no sabe vivir en Bogotá. Porque además la distribución de las universidades de calidad están concentradas en 4, 6, 7 sitios. No están en todos los sitios. Entonces, fíjense que estamos hablando del proceso de paz.
y un proceso de paz que mejore y que elimine los factores que generaron que determinados colombianos se echaran al monte. Eran otros tiempos. Y las reacciones de violencia son distintas. Las reacciones de violencia de las barriadas francesas son claras. Son gente que no están incluidas en la sociedad francesa. Entonces yo creo que el gobierno está haciendo un gran esfuerzo. Y yo creo que la comunidad internacional, lo tenemos claro, estamos acompañando. Y van por el camino adecuado. Lógicamente con muchos frentes abiertos, con mucho presupuesto disperso, con muchas acciones a la vez. Por eso va a ser tan importante que la comunidad internacional, aun con la crisis que hay, no deja a Colombia sola, la apoye. Hablamos un enfoque de derechos, me extendería más, tema de salud es lo mismo, el rico o los ricos o los que tenemos un mínimo poder adquisitivo tenemos un médico decente, los pobres no. Un segundo enfoque territorial, campo. La paz está en el campo, el desarrollo está en el campo. Una democracia sana, saneada, una participación. Les pongo también el sistema educativo que yo conozco muy bien en Colombia. 10 universidades, mis clases en la Santo Tomás. No hay un afro, no hay un indígena. No hay un afro, no hay un indígena. Y si recorriéramos las 10 o 12 o 15 mejores universidades, encontraríamos entre todas 8. No hay participación. Y esto no es tener un discurso ni de izquierdas ni de derechas, es leer lo que pasa. Yo tengo amigos en todos los partidos políticos de Colombia. Los quiero a todos igual. Es lo que pasa, no es de ser ni de izquierdas ni de derechas. Y luego un tema muy importante, que es el tema de la reconstrucción de la confianza, de la reconciliación. Con esas desigualdades e inequidades, ¿tú cómo te reconcilias? ¿Cómo te reconcilias? Muy difícil. Y eso hay que acabarlo. Yo les voy a contar una anécdota que muchas veces las anécdotas personales te dicen cómo funciona una sociedad. Yo cuando llegué, el organismo internacional tenía un conductor y fuimos a un sitio, a un departamento, porque teníamos un proyecto de educación. Y paramos a mitad del camino, pues a tomar un café, porque estábamos cansados. Y veo que mi conductor se pone, íbamos los dos solos, se pone en la mesa de al lado. Y yo le digo, ¿pero tú qué haces en la mesa de al lado? Estoy aquí tomándome yo el café. No, es que yo no me puedo sentar con el director. ¿Cómo que no te puedes sentar con el director? ¿Por qué no te puedes sentar con el director? Entonces, ¿que tú vas a estar en una esquina del bar y yo en otra esquina del bar? ¿Pero qué tontada es esa? Tú siéntate aquí conmigo. Tengo mi vida en tus manos que estás conduciendo mi carro. ¿Estás conduciendo tú el carro? Llevas la vida de los dos. ¿Y no te sientas a tomar un café conmigo? ¿Por qué? Porque yo soy distinto más que tú, ¿no, señor? Y eso es muy demostrativo de lo que pasa. Un tema muy importante que va a ser para el futuro, primero va a ser la ratificación del proceso de paz, pero luego la sostenibilidad de los acuerdos, esa construcción de paz positiva y negativa. Ok, la negativa, dejamos las armas, no nos matamos más, pero ahora cómo construimos la positiva. Y ahí hay una preocupación de cómo se sostiene esto. Vuelvo a decir lo mismo, la integración de las comunidades excluidas, los bienes públicos, los servicios sociales, el tener acceso a la información, esas desigualdades territoriales y sociales. Yo voy a acabar con 5 o 6 conclusiones para compartir con ustedes, porque lógicamente yo no les puedo decir, yo les voy a dar mi opinión, yo creo que se va a firmar la paz. Es decir, ¿y la paz qué va a suponer? Un acabar con las marcas FARC-ELN, pero no con la violencia. Muchos guerrilleros se van a colar en el narcotráfico.
Y va a venir lo más difícil para el gobierno colombiano y el Estado colombiano y para la comunidad internacional que venimos trabajando en Colombia, que es la construcción de la paz positiva, de una sociedad distinta, que corrija mucho de lo que hemos expuesto aquí hoy. Decir que el proceso de paz y la justicia transicional no es un hecho jurídico solamente, es un hecho político, es un acuerdo integral político de la sociedad y del Estado. Por eso la importancia del refrendo de los colombianos. Que los colombianos digan si están de acuerdo con lo que ha negociado el gobierno democráticamente elegido. Y creo que da legitimidad. Pasarlo solamente por el Congreso, aunque uno sepa como presidente que tiene mayoría absoluta, no le da toda la legitimidad que le puede dar un refrendo. Decirles que no hay paz sin verdad. No hay paz sin verdad. Si no sabemos lo que ha pasado, nunca habrá paz ni verdad. Y yo añadiría, no habrá reconciliación sin verdad. No va a haber paz si no se repara bien a las víctimas, y eso pasa necesariamente por la construcción de un Estado social de derecho creíble. Creíble. Y cuando uno, como es mi caso, desde el 2005 trabajando en Colombia, con Mujer Colombiana, dice esto, no es para atacar a Colombia, es para aportarla a Colombia. Porque si uno no pone sobre la mesa lo que está pasando en un momento tan importante e histórico como un proceso de paz, que es una gran oportunidad, sería un traidor hacia Colombia. Ahora hay que sumarnos a los colombianos para transformar eso. La justicia transicional no significa impunidad. ¿Debe existir algún tipo de condena? Y el tema que vengo insistiendo, lógicamente, por mi perfil social y de construcción del Estado. Creo, además, que geopolíticamente es el momento. Muchos exguerrilleros han llegado al poder, desde Mújica, Dilma, Ortega. Las vías del conflicto armado se han pasado, pero lógicamente esto no va a ser fácil y el apoyo geopolítico va a ser fundamental. Yo no me quiero extender más, decirles que las universidades van a ser importantes, los organismos internacionales van a ser importantes, la inversión extranjera va a ser importante, pero siempre con un respeto hacia la soberanía y las políticas internas del gobierno colombiano. Muchas gracias. Gracias Ángel por acercarnos a la realidad colombiana y a los retos que implica el proceso de paz, en particular a los retos jurídicos. Creo que además has puesto de manifiesto el compromiso de la OEI con la educación, con la cultura y con el desarrollo en el espacio latinoamericano. Antes de levantar esta sesión, concluir este acto, dos avisos. En primer lugar, ahora procederemos a la entrega de diplomas. La entrega se realizará en el aula, para cada curso, en el aula donde se han desarrollado las sesiones. Así que, por favor, diríjanse a las aulas respectivas. En segundo lugar, recordarles que, aunque con este acto acaba la programación académica de esta 36ª edición, todavía nos queda una última actividad, una cena de despedida, una cena de clausura, que tendrá lugar en el Hotel Aba Fonseca y para la que estamos citados a las 8:30. Traten, por favor, de ser puntuales. Muchas gracias por su asistencia y levantamos esta sesión.